situaciones. Vamos con otra área también de preocupación como canal y tiene que ver con los ecosistemas, biodiversidad. Y tenemos la oportunidad de tener acá en estudio al doctor Aníbal Porchart, director del Instituto de Ecología y Biodiversidad, académico acá de la Universidad de Concepción. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Williams, por tenerme acá. Doctor, estábamos viendo la editorial en este sentido que estábamos revisando como medios UDEC y usted plantea varias visiones en particular y pongo como contexto el trabajo de las COP en particular y qué tipo de validez están teniendo, cuál efecto positivo están realmente evidenciándose con hechos concretos, de acuerdo a las propias metas que se habían avanzado. ¿Qué detecta usted en este sentido y cómo lo proyecta todo esto? Bueno, sí, la gente, para explicar un poquito lo que son las COP, son las conferencias de las partes interesadas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de COP de biodiversidad, de COP de cambio climático, hay otras COP de certificación. Entonces, es importante que ahí se juntan los países, envían a sus delegados y se trata de llegar a acuerdos globales, ¿ah? Para proteger esos elementos que realmente están complicando en este momento. Estamos en un escenario tan crítico. Todos sabemos que tenemos lo que se llama la triple crisis ambiental, ¿no? De contaminación, de pérdida de biodiversidad y también de cambio climático. Entonces, estas COP lo que buscan es ponernos de acuerdo en forma global, porque son problemas que afectan localmente, pero que hay que solucionar también a nivel global, ¿ya? Y el escenario, claro, es complejo. Yo lo ponía en una nota en esta columna que salió hoy día, digamos que tenemos por un lado como mucha esperanza había en estos acuerdos internacionales, pero evidentemente en los últimos 3 años hemos tenido una serie de noticias que van de a poco, ¿no es cierto?, erodando, ¿no es cierto?, reduciendo la posibilidad que tengamos de llegar a puerto, ¿eh?, en estas áreas. En ese sentido, ¿por qué no estamos llegando a estos acuerdos, a estas propias metas pactadas, consensuadas de manera global? Es interesante, porque por un lado las metas y cómo los países se ponen de acuerdo es a muy alto nivel, es decir, realmente usando la mejor ciencia disponible, ha habido mucha base conceptual, la gente logra encontrar buenas políticas, ¿ya? Los países hacen esfuerzos importantes en ponerse de acuerdo y lo logran. Pero la bajada, ¿no es cierto?, al territorio, que la gente que nos está viendo hoy día, esta noche, se da cuenta, digamos, que es complicado. Que bajar al territorio, que realmente haya una política, ¿no es cierto?, de conservación de un humedal, de conservación de un bosque, eso requiere recursos, requiere muchos más actores que estén involucrados. Y esa es la bajada que a los países les ha costado mucho. Entonces la sensación, y así titulé esta columna, ¿no es cierto?, era una sensación de ahora de incertidumbre, ¿ya?, frente a digamos, a la gran crisis económica en que estamos, política, de guerras. ¿Cómo vamos a llegar a hacer que realmente estos territorios que incluso tenemos aquí en todos lados, ¿no? Tenemos la región del Biobío, grandes áreas de protección, ¿cómo realmente vamos a lograr eso? Precisamente, mire, usted tan esclavo, como canal tenemos un programa que se llama Biodiversidad. Y estas imágenes dan cuenta precisamente de una serie de territorios locales. La afectación de los humedales, sí, estos amortiguadores de agua ha sido evidente, el humedal Vasco da Gama ha sido como una triste postal en el sentido de lo que no hay que hacer. Y precisamente, planteando las estrategias, pensando en estrategias que no se están cumpliendo, ¿cuál es el desafío que se abre a partir de ahora o qué ya no deberíamos encontrar? ¿Cuál es la próxima fotografía que usted saca de estas COP de aquí a 5 años, de aquí a 3 años, de aquí a 10 años? Mira, Chile, afortunadamente Chile es como un buen alumno, ¿cierto? Un buen alumno, va a clase, ¿cierto? Hace lo que se le pide y está, ¿no es cierto?, incorporado, suscrito a estos acuerdos internacionales. También somos parte de IPBES, que es la parte más científica dentro de la conservación de la biodiversidad. Y cuando llegamos de vuelta a la casa, empezamos a hacer la tarea, ¿ya? Y en eso el Ministerio del Medio Ambiente está trabajando, se creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es un elemento importante, ahora se creó el Servicio Forestal, que es como lo que va a venir, ¿no es cierto?, a continuar el trabajo de CONAF. Entonces estamos en buena posición, pero ¿en qué nos topamos? En que obviamente estamos en un momento, y es todo conocido, que tenemos también una disyuntiva importante entre crecimiento, ¿no es cierto?, el desarrollo así duro y la conservación. Y lamentablemente a veces se pone como cosas que son opuestas. Y lo que tenemos que pensar es que no. O sea, no podemos tener desarrollo y crecimiento sustentable si es que no conservamos la naturaleza. Tenemos que buscar cómo tener ese factor empresarial, cómo utilizar el territorio de manera sustentable. Entonces ahí es donde la bajada es la que tenemos que hacer y ahí hay que sentarse a dialogar, por un lado, creo que eso todos los informes internacionales lo dicen.
el diálogo es fundamental y la gobernanza, es decir, cómo nos organizamos en estas metas comunes. La industrialización marcó un punto bisagra en ese sentido. Los modelos económicos, siento yo también, de acuerdo a una serie de informes. Ahí también es que hay que seguir avanzando en ese sentido. ¿Cómo ve ese panorama? Sí, puede parecer indirecto, pero tiene directa relación. Sí, hay un informe muy llamativo que sacó IPBES el año pasado que se llama de cambio transformativo. Cambio transformativo significa que uno tiene que igual pensar cuáles son las raíces de nuestro crecimiento, las raíces, ¿no es cierto?, de nuestro potencial productivo. Y eso significa que tenemos que pensar, por ejemplo, Chile es un país de utilización de recursos naturales, de extracción de recursos naturales. ¿Cómo lo hacemos eso que sea sustentable no en una generación o dos, sino en 100 generaciones? O en 10, pongámonos menos ambiciosos, pero en 10 generaciones que realmente el país que le vamos dejando a nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, sea igual de sustentable que el que tenemos ahora, o mejor incluso. Eso tenemos que ir buscando optimizar esto. Y es ahí donde tenemos que apretar un poco los esfuerzos. Y ahí se están haciendo cosas bien bonitas, por ejemplo, en biodiversidad con el trabajo empresarial, ¿ya? Cómo los distintos sectores empresariales, sector forestal, sector minero, se acercan a utilizar mejores prácticas para la conservación de la biodiversidad. Y también, por supuesto, con el gobierno, pero el gobierno hace tiempo ya que está trabajando en estas áreas. Pero tenemos políticas un tanto tardías en esta temática. Hablamos de una ley de cambio climático que está, no sé hace cuánto, de que fue promulgada. Tenemos la política del litio, también, que ha generado una serie de temáticas ahora, luego de una serie de inversores chinos que decidieron no invertir. En el marco global, en área por área, estamos un tanto tardíos pensando también en lo que está pasando y lo que nos está afectando directamente como ecosistema global también. Yo no diría que tardío, pero lo que nos pasa es que las leyes son buenas y las leyes están a un buen nivel, pero en la implementación es donde somos lentos, ¿ya? Y entramos en lo que llamamos la letra muerta, es decir, hay mucha ley que se ve muy bien escrita, pero que cuesta llevarla a la implementación. Y para eso lo que tenemos que hacer es este cambio transformador, es decir, realmente creernos de que esto es importante. Cuando digo esto significa todos, o sea, todos los que nos están escuchando, los empresarios, los políticos, no ver a la biodiversidad como un adorno o una anécdota, que muchas veces me toca en las conversaciones, ¡oh, qué bonita la biodiversidad! Lindo, ya. No, no es eso, es la base de la vida en el planeta. Por lo tanto, es la base de nuestra propia vida. Y ese cambio fundamental es fuerte, porque significa entonces que no le tengo que dedicar un 1% de mi tiempo, tengo que dedicarle un 10, un 20, un 30% de mi tiempo a pensar en estos temas. No se van a solucionar solos. Doctor, aterrizando a nivel regional, ¿cuáles son las zonas más dañadas y por qué? ¿En la región del Biobío o en la zona centro-sur? Es curioso, la región del Biobío, nosotros, de mi origen más, digamos, de la ingeniería forestal, de la ecología, es una zona premiada, digamos, por la naturaleza, porque es una zona de transición entre el Mediterráneo chileno y el sur de Chile, ¿no es cierto?, los ecosistemas más templados. Así que tiene mucha biodiversidad, pero también mucho impacto humano, ¿ya? Y evidentemente estamos aquí cerca de las zonas portuarias, donde también es todo un centro de industrialización, como tú bien lo decías, y aquí es donde tenemos el mayor impacto, ¿no? Las ciudades, las industrias, ¿sí? La actividad forestal también ha generado un impacto importante en el territorio. Entonces ahora tenemos que darle la vuelta a eso y cómo pasamos a una economía, no sé, distinta, en la cual, porque también algunas empresas se están yendo, ¿no es cierto?, de la región, eso también es un problema. Pero cómo podemos atraer empresas que sí logren captar una economía más verde, ¿no es cierto?, más sustentable. Y eso es algo que tenemos que pensar más, ¿eh? Yo creo que falta a nivel regional una iniciativa clara de hacer, no solamente recuperar los empleos, que es obviamente crucial, pero también recuperar nuestra naturaleza. Y eso yo creo que siempre doy los ejemplos de Nueva Zelanda, Costa Rica, donde se tomaron en serio esto y su economía ahora se basa en la naturaleza. Y yo creo que nosotros deberíamos apostar para eso, mucho más hacia esos temas que en vez de pensar que es un enemigo la biodiversidad del crecimiento, pensar que podemos trabajar juntos para que la calidad de vida de las personas sea mucho más adecuada. Doctor, estaba realizando una serie de papers, investigaciones de todo tipo. A la hora de levantar proyectos e ideas, se necesitan recursos.
Y en ese sentido se estaba buscando la forma, en diversas, por ejemplo, para cumplir con esta estrategia, de allegar nuevos recursos, nuevos métodos. ¿Por dónde deberíamos ir nosotros como continente? En esa misma línea, ¿de dónde obtener estos recursos para materializar acuerdos e impactar positivamente precisamente esta área? Sí, ese es un problema. El año pasado en la COP Cali, que se hizo en Colombia, Cali, me tocó estar. Y una de las grandes, digamos, problemas que se logró ver ahí era que no estábamos juntando la suficiente cantidad de recursos. Los países ricos, digamos, por decirlo, el norte global, como se denomina, también tienen sus propios problemas económicos y sus dificultades, y no es llegar y encontrar todos esos recursos allá. Entonces ha costado mucho movilizar recursos. Y eso es una problemática que también vemos en Chile. En Chile conocemos poco la filantropía, ¿no es cierto? Hay poca gente que realmente done grandes sumas de dinero a estas causas. Entonces tenemos que ver cómo trabajar. Lo que nosotros en el Instituto de Ecología y Biodiversidad, un centro de excelencia que me toca dirigir en estos años, hemos estado trabajando con empresas de distintos ámbitos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, hay empresas que están muy interesadas en el rubro minero a ver cómo pueden mitigar su impacto, cómo pueden reducir los impactos de sus actividades mineras y con eso también mejorar la calidad de vida de las agrupaciones locales. Entonces hay opciones, pero realmente requiere también jugársela. Uno como científico también tiene que salirse del área de confort, porque yo me podría quedar haciendo papers, ¿no es cierto?, artículos científicos, más bien en mi área más tranquila, pero también uno tiene que ir a la sociedad como científico, verter, ¿no es cierto?, esos conocimientos, ponerse en diálogos mucho más abiertos que antes no existían y empezar a tratar de buscar soluciones. Y de hecho una de las maneras que se habla de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿sí? Usar a los humedales como filtros ambientales, usar a los bosques para captar CO2, etc. Y eso las empresas afortunadamente ya están captando el mensaje. Tenemos que hacer más, sí, trabajar más. Y en ese mismo panorama, ¿dónde ubicar el saber de las comunidades? El saber popular a la hora de construcción de estrategia científica, la que sea. ¿Dónde ubicamos a la gente? Sí, no, de todas maneras, es crucial. De hecho, aquí en la Universidad de Concepción tenemos investigadores que están trabajando en esto, la coproducción del conocimiento, por ejemplo, Cristóbal Pizarro, Mónica Ortiz, que están trabajando en cómo captar el conocimiento local, que por ejemplo tiene ¿no es cierto?, de alguna forma utilizado a través de muchos tiempos y generado a través de muchos tiempos por las comunidades indígenas, comunidades mapuche, para manejar el territorio de una manera más sustentable. Y eso está tomando mucha fuerza y eso ha sido afortunadamente algo que también se está viendo. Entonces, no solo pensar que esto va a venir de los grandes, ¿no es cierto?, grandes empresarios, grandes personas de gobierno, sino también de las comunidades locales y del saber tradicional. Porque muchas veces queremos, como desde la ciencia más normativa, ver cómo resolver todo, pero a veces desde el conocimiento tradicional hay maneras de trabajar con la naturaleza mucho más sabias. Bien, doctor Aníbal Pochor, director del Instituto de Ecología y Biodiversidad, académico de la Universidad de Concepción. Gracias por estar con nosotros. Primera vez que la teníamos en esta edición central de TV Noticias. Gracias por incorporarse en este sentido y pasar de esta columna de opinión que había desarrollado usted a profundizarla acá en la edición central. Feliz Día de la Biodiversidad a toda la gente que nos está viendo. Además, que tenga una buena noche.